Buenos días a todos, bienvenidos a este conversatorio. Por favor, Javier, Yubi y Álvaro, ¿están por ahí para que puedan encender sus cámaras, por favor? Aquí estamos. Hola, ¿cómo están? Buenos Hola, días. ¿cómo están? Muchas gracias por Hola, acompañarnos el Yubi, día Álvaro. de hoy. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Elizabeth Gómez y trabajo en EmprendeUP, el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida al conversatorio sobre el proyecto del reglamento de la actividad de financiamiento participativo financiero. Tiene un nombre bastante largo, pero muchos lo conocemos como crowdfunding en términos sencillos, y también sobre sus sociedades administradoras. Lo hemos organizado en conjunto con EY Legal y con Sumara Hub Legal. El día de hoy vamos a repasar los principales aspectos de este proyecto y conoceremos las opiniones de 3 expertos. Nos acompañan Javier Salinas, director de EmprendeUP, Álvaro Castro Lora, director de Sumara Hub Legal, y Yuvika Bodanovic, líder de regulación financiera y fintech de EY Legal. Bienvenidos, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, un poquito antes de empezar con las preguntas como tal del panel, del conversatorio, quisiéramos repasar los principales aspectos de los avances de este reglamento, ¿no? Me gustaría hacer esta breve introducción para recordar un poco lo que ha pasado este año, ¿no? El 23 de enero, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 013-2020, el cual tiene como finalidad promover el financiamiento de las MIPES, emprendimientos y startups. En este se encarga sobre todo a la SMB, que sea el organismo que regule los servicios de financiamiento participativo, así como a las sociedades que los administran. Importante recalcar y también repasar qué se entiende por financiamiento participativo financiero para la ley. Para la legislación peruana, textualmente y tal como lo dice el reglamento, es toda actividad en la que a través de una plataforma, sea esta portal web, aplicación informática o cualquier otro medio de comunicación electrónico o digital, se pone en contacto a personas naturales, recalcando que se trata de domiciliadas en el país, o personas jurídicas constituidas en el país, que solicitan financiamiento a nombre propio, denominados los receptores, quienes reciben este dinero, con una pluralidad, esto también es recalcante, ¿no? De personas naturales, jurídicas o entes jurídicos denominados inversionistas. Son varios los que aportan este dinero. Y a su vez ellos buscan obtener un retorno financiero. Entonces, cabe señalar que dentro de este tipo, la ley está considerando solamente a las plataformas de préstamos y valores, excluyendo el tema de donaciones y recompensas. Entonces, hasta aquí hemos hecho un repaso de los principales avances que han tenido, de los conceptos, y ahora pasamos con nuestros invitados a unas preguntas en especial en líneas generales para empezar, y luego vamos a ir puntualizando en temas más específicos, ¿no? Quisiera conocer su opinión acerca del proyecto del reglamento, ¿no? ¿Consideran que realmente está cumpliendo el objetivo central, que es promover el financiamiento para las MIPES, darles otras alternativas de financiamiento a las startups y emprendimientos? Quien desee empezar, por favor, bienvenido. Yo creo que primero las damas, por favor, Yubi. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Avísenme si se me está escuchando bien, porque a veces hay problemas de señal. Gracias. A ver, mi opinión sobre este proyecto de norma es positiva. A mí me parece que es un avance. Desde ya, el solo hecho de que la ley de crowdfunding haya sido una ley general y haya enviado a un reglamento de la SMB la facultad de establecer todos los parámetros y criterios regulatorios, eso es positivo, porque cualquier cosa que veamos en este reglamento
y que veamos que pueda ajustar a la industria, va a poder mejorar en el camino. Y la impresión que tengo por la experiencia viendo cuando estos organismos reguladores emiten este tipo de normas es que prueban siendo prudentes, pero ven cómo se desarrolla la industria. Hoy vemos límites en la norma que más adelante van a poder ser revisados. Hoy vemos requisitos que van a poder ser corregidos. En líneas generales, mi impresión de la norma es favorable. Le encuentro una norma positiva. Es una norma que va a lograr dinamizar y generar una alternativa de financiamiento para el sector al que apunta, que son las pequeñas y medianas y microempresas. Destaco muchísimo el hecho de que el procedimiento de aprobación sea tan rápido, ¿no? Hay celeridad que se puede ver ahí, porque es un procedimiento que va a tener 30 días de organización y 30 días de funcionamiento para obtener la licencia final. Eso me parece muy, muy favorable. Entonces, en general, mi opinión es positiva sobre el proyecto de norma, con algunas oportunidades de mejora, pero mi impresión es favorable. Álvaro, por Ok, favor, sí, invitado por primero. favor. Sí. Gracias, gracias. Nuevamente gracias, Elisa, Javier, por la invitación. Un gusto estar con ustedes, con Luby, por supuesto. Eh, a ver, efectivamente, si me apuran una respuesta, digamos, yo diría que es positivo porque, como lo hemos conversado anteriormente, el mercado lo que necesitaba ya era predictibilidad, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de juego para las plataformas de crowdfunding financiero? Entonces, la ley fue un avance y coincido con lo que me comentó Luis, que es estableció un marco amplio, con una norma más bien conceptual, justo para permitir al regulador desarrollar los detalles a nivel reglamentario, que por lo mismo que está a nivel reglamentario es mucho más fácil de ajustar si es que el efecto en el mercado no es el querido para el lado que uno quiera mirarlo, ¿no? Entonces, de ese lado, el que ya estemos tan cerca, la norma es algo positivo. Diría que en líneas generales también mi balance es positivo. A mí también me ha llamado, si puedo mencionar unos cuantos temas, el tema de la rapidez de la licencia, a mí me llamó poderosamente la atención. O sea, nosotros hemos visto temas de las licencias, tanto SMB como SBS, son procedimientos pues, que demoran años, ¿no? En ocasiones. Entonces, mi preocupación era, oye, con lo que ha demorado en salir la norma, primero la ley, luego la norma y luego una licencia que demora años, como en otros países ha ocurrido, era un tema que la verdad es que creía que sí podía ser un impacto importante porque estas empresas que son startups, así como puede haber cuestionamientos sobre el monto del capital, creo que más duro es que estén con un procedimiento abierto durante mucho tiempo. No tienen espalda financiera para estar aguantando, ¿no es cierto?, con gente contratada, con temas todos listos, pero 1, 2, 3 años, ¿no es cierto?, esperando que le den la luz verde para operar. Entonces, el tema del tiempo es un tema bastante importante. O sea, positivo, ¿no es cierto? Las dudas que a mí me vienen es nuevamente si es que la orientación o la razón de ser para la que le dieron la competencia a la Superintendencia de Mercado de Valores es porque, aunque no lo diga la ley, de alguna manera el legislador en el Perú se decanta a entender las plataformas de crowdfunding más como una actividad de intermediación operativa, no intermediación financiera. Con lo cual, porque en el mundo, digamos, hay países que lo regulan más parecido a un banco y hay otros que lo regulan más parecido a una casa de bolsa. Entonces, justamente acá en el Perú se decantó por la SMB, entendiendo que no hay acá intermediación financiera, porque si hubiera intermediación financiera, el órgano regulador competente debió ser la SBS. Entonces, si era la SMB y era una plataforma, por lo tanto, que no hacía intermediación financiera, entonces ahí mis preocupaciones en algunos puntos es qué requisitos que yo puedo entender que son de requisitos patrimoniales, carga regulatoria, están alineados con ese espíritu, ¿no? Que no hay intermediación financiera, sino hay intermediación operativa, y cuáles no. Pues creo que sobre eso podemos profundizar, pero por ahí vienen mis preocupaciones. Javi. Sí, gracias Yubi, gracias Álvaro también por aceptar estar en esta conversación ahora. Bueno, de hecho, pues los presentes somos totalmente pro regulación. O sea, sí creemos en regulación, creemos que debe haber regulación, creemos que debe haber, digamos, un marco normativo que justamente regule estas actividades donde, digamos, se busca igualar oportunidades, democratizar las oportunidades para ambos lados, para el acceso al financiamiento de una manera adecuada para las MIPYMES y para los emprendedores, deuda para las MIPYMES, equity para los emprendedores. Entonces, digamos que
que inclusive más allá de eso, ¿no? Lo que alguna vez conversamos también con los presentes es que estamos frente a una oportunidad de empezar a dinamizar desde la base el mercado de capitales, ¿no? ¿Cómo les enseñamos a las personas de a pie, digamos, a hacer pequeñas inversiones, a saber qué es un valor, qué es un título valor, cómo utilizar, digamos, la tecnología para poder invertir y lo que antes estaba reservado para inversionistas más sofisticados y de más patrimonio, digamos. Entonces, y esto sin duda se condice también, y estoy seguro que hay esta interacción, este mecanismo de articulación, de cooperación y coordinación entre entidades del Estado, ya que hay una política nacional de emprendimiento que justamente este mes de diciembre empiezan a contarse los 10 años hasta el 2030 diciembre, donde hay una serie de objetivos, digamos, importantes. No voy a extenderme en ellos, pero sí especialmente en el objetivo prioritario número 4, donde sí se habla de innovación, tecnología, plataformas, y digamos, promover estas formas es justamente atender la necesidad de las nuevas generaciones y de la, digamos, el acceso a la tecnología, la adaptabilidad que tenemos hoy para poder hacerlo y sobre todo la demanda de los más jóvenes para esto. Entonces, la transparencia es un tema fundamental que nos da digamos, estas plataformas, y creo también de que los reguladores tienen hoy una oportunidad de oro, ¿no? De empezar a regular en vivo. Es decir, cómo nos podemos conectar con las plataformas para ver cómo se comporta el receptor, el inversionista, la plataforma, y según eso, pues ir haciendo este afinamiento a la regulación. Hoy día todo eso es posible gracias a la tecnología. Entonces, en respecto a la norma, sí, sin duda estoy de acuerdo tanto con Yubi como con Álvaro, de que efectivamente tener el reglamento por parte de la SMB sujeto a que se pueda ir ajustando a lo que el mercado necesita, me parece muy bueno. Entonces, en líneas generales me parece bien. Ya vamos a entrar a detalles para ver en qué tenemos que afinar, pero sin duda me parece bueno que haya una regulación, me parece bueno que haya una reglamentación, y ya vamos a entrar en detalle en las siguientes preguntas. Solamente quería hacer este comentario de marco. Gracias. Ok, gracias Javi, gracias Álvaro, gracias Yubi. De hecho, o sea, como comentabas Javi, todos somos pro regulación, ¿no? Igual se necesita para que todas las partes estén protegidas, la negociación se dé correctamente, pero si tuviéramos que hacer, si tuviéramos que resaltar los principales aciertos de este proyecto hasta el momento, ¿cuáles serían los aciertos en la regulación, si tuviéramos que resaltar los principales? Luby. A ver, el más importante para mí es la celeridad en el proceso de autorización. Eso es algo que destaco muchísimo, porque he visto cómo se demoran estos files de licencia, y la verdad es que sobre todo en el ecosistema emprendedor, tratándose de startups, eso es muy importante por lo que mencionaba Álvaro. El solo hecho que el regulador te esté poniendo un plazo tan corto es algo sumamente positivo. Destaco también, aunque algunos no compartan conmigo esa opinión, que el capital social no me parece tan elevado. Considerando que es una empresa que va a trabajar conectando recursos del público, donde va a manejar dinero del público y tiene que acreditar una solvencia que le permita hacerlo, ese monto que se ha puesto de 400.000 soles no me parece excesivo, me parece proporcional al negocio con el estándar que buscamos tener este negocio, porque ojo que hay que diferenciar. Nosotros podemos tener muchos negocios, pero si nosotros tenemos que querer un negocio financiero de estándares internacionales, hay que ver lo que hacen otros países y hay que ponernos a la par para que realmente sea un negocio solvente de empresas solventes. Considerar que las licencias de la SBC, que son licencias para hacer negocios financieros, la más económica, que es la licencia ligera, por decirlo así, no baja de 2 millones de soles, una licencia de el capital mínimo que se exige, ¿ya? Entonces, eso también a mí me parece que no es un despropósito, me parece que es proporcional. Digamos que si tuviera que resumir los aciertos, uno sería la celeridad en el plazo. Dos, que hayan dejado en un reglamento la tarea de fijar capital mínimo, límites y requisitos, porque eso ayuda muchísimo. En el momento en que se vea que el mercado despegue, eso se va a poder ajustar. Eso ayuda muchísimo. Serían dos principales condiciones que veo buenas, favorables, y el capital, que no me parece un capital tan elevado. Gracias, Luby. Álvaro, por favor. Sí, yo creo que el primer aspecto positivo a resaltar es sin duda
O sea, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? La misma el mismo diseño del reglamento, ¿no es cierto? Que hemos llegado a los detalles a nivel reglamentario. Sé, por supuesto, cuando he intercambiado opiniones con otros colegas, era, oye, debería haber un mínimo, por lo menos un capital o un tope en todo caso, porque a nivel legal, para que el regulador mañana no cambie opinión y diga, bueno, la verdad es que no me gusta el crowdfunding y voy a establecer montos de capital elevados para ahogar la innovación. La verdad es que no era un tema fácil, pero si yo hubiera tenido que elegir entre que entre que el Congreso, que no es un órgano técnico, sino político, defina un monto de capital tope o mínimo, lo que fuera, a dejar esto a nivel del regulador, pues yo sigo pensando que es mejor como ha sido, ¿no? Entonces, más allá de que nos guste o no nos guste a todos el monto, como dice Luis, el monto del capital establecido, prefiero que sea el regulador el que tenga no solamente el termómetro, ¿no es cierto?, y el control del suministro de la medicina regulatoria, y en qué momento, si el mercado efectivamente reacciona ante alguna de las cargas, a alguna de las obligaciones o alguna de las reglas de juego, simplemente no generando plataformas de crowdfunding, pues habremos visto que la norma no fue positiva, digamos, y hago un paralelo con lo que pasó en su momento con las empresas emisoras de dinero electrónico, ¿no? En teoría una ley buenísima, pero la verdad es que solamente hay 4 empresas autorizadas, y cada una pasó las de Caín para obtener sus licencias. Y hoy día el mercado de dinero electrónico pues no es significativo en el Perú. Hay visos de viento de cambio, pero no es significativo el mercado, y las billeteras electrónicas que existen son las que están vinculadas a bancos. Entonces, cuando lo que se promovía era inclusión financiera. Entonces, yo creo que lo positivo que esté un reglamento, lo principal para mí es que el regulador tiene el reto y la responsabilidad de medir el mercado y ver cuando se tengan que hacer ajustes de acuerdo a cómo reacciona el mercado a esta norma, porque si no tendremos una norma linda en la pared, pero de que no es adoptada masivamente, y todos coincidimos, creo acá, que el crowdfunding es una herramienta poderosa para brindar alternativas de financiamiento y de inversión a la gente, y en un país que tiene un gap de inclusión financiera bastante importante. Lo segundo creo que es efectivamente el tema del plazo. Yo que la verdad es que ni en mis elucubraciones más positivas pensé en un plazo de 30 días nunca. Yo dije, cuando lo comenté con gente, decía, mira, si les dan 6 meses, sería una maravilla, porque no existe una cosa así a nivel de la Superintendencia de Mercado de Valores, ni de la SBS, ya no te digo, pero son plazos bastante cortos, 30 y 30. Claro está que esto viene con, ¿no? Esto viene con algo. Si es que no están presentadas, si no se subsana entre los plazos, que también son cortos, ¿no es cierto?, el procedimiento muere, ¿no? Un procedimiento ante la SBS y la SMB, así como se demoran en formular observaciones, también te dan unos plazos extensos para subsanar, y entre idas y vueltas, la verdad es que ahí es cuando se extiende. O sea, no voy a decir que todo es responsabilidad del regulador. Hay en el proceso de subsanación muchas idas y vueltas que hacen que se extiendan los tiempos. Aquí es, o lo corregiste en el plazo o se acabó el procedimiento, ¿no? Entonces, si alguien va a iniciar un trámite, tiene que estar seguro de que está listo, ¿no? No es como que, bueno, en el camino lo subsano. Pero sí, yo creo que el plazo es algo súper importante, porque aquí en temas de innovación, el time to market es todo, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que está listo para salir, tiene que efectivamente lograr estar en el mercado pronto, porque si no, posiblemente el mercado cambió, ¿no? Entonces, estos plazos creo que es lo que más destacaría. Muchas gracias, Álvaro. Javi, ¿quieres comentar algo más sobre el tema? Sí, o sea, yo también creo que el capital mínimo es necesario, ¿no? El monto a mí me parece alto. Desde el punto de vista del emprendedor, digamos, empezar con $115,000, estamos muy cerca de lo que pide México en este momento. Es un país que tiene, digamos, 2 veces el PBI per cápita, tiene una población 4 veces y 6 veces el PBI. Eso se llama, digamos, tamaño de mercado, oportunidad de mercado, ¿no? Entonces, capital a mí me parece alto, pero bueno, es bueno. O sea, me estás preguntando por lo bueno, ¿no? Otro tema, lógicamente, el tema de la idoneidad que se pide a los organizadores, también parece bien, sin duda. Y el tema de los límites, ¿no? Yo creo que esto está destinado para emprendedores y MIPYMES. O sea, si ponemos límites muy altos, ya el mercado nos dirá, digamos, si quedaron chicos o no. Pero yo creo que poner los límites me parece bien. Luego entraremos a detalle ya si el tema de los institucionales o no, y hay otros temas más de detalle, pero en general, los límites yo creo que habría que poner, está bien que los hayan puesto, ¿no? Gracias, Javi.
Así. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos viendo que se trata de un reglamento que está ofreciendo flexibilidad, de alguna manera adaptabilidad a este mundo emprendedor e innovador que lo necesita tanto. Y hemos hablado ya de los aciertos. ¿Consideran que hay algún desacierto? Como en todo hay positivo y negativo, algo que podría ser una oportunidad de mejora más bien, visto así? Quien desea puede empezar. Sí, sí, si quieren yo comienzo, ¿no? Sí, de todas maneras, es una norma en líneas generales que yo encuentro favorable, que tiene los aciertos que hemos mencionado, pero tiene oportunidades de mejora. ¿Qué encuentro yo ahí? Dos aspectos, ¿ya? Uno es la carga regulatoria en varias partes. Por ejemplo, el hecho de pedir solvencia económica a directores, gerentes y principales funcionarios, eso es algo que no hace ni la SBS cuando se trata de un banco, porque la solvencia económica solo se pide a los accionistas, que son los que ponen el aporte de capital para la creación de la empresa. Entonces yo creo que, así como este ejemplo que he dado, o pedirles que tengan listas sus plataformas, sus contratos con sus proveedores tecnológicos, es algo que resulte excesivo tratándose de este negocio financiero, ¿no es cierto? Yo revisaría la carga regulatoria en este tipo de requisitos, porque hay algunos que yo he encontrado que son muy estrictos y desproporcionales para el tipo de negocio que es y los riesgos involucrados. No olvidemos que toda la regulación tiene que ser proporcional a los riesgos involucrados. Y si tenemos en las licencias financieras las más estrictas, que son a los bancos, no podemos excedernos de este tipo de licencias. Y al contrario, tenemos que poner los requisitos acorde con los riesgos de un matchmaker. Acá no se trata de un agente que está haciendo captación de fondos del público, es un agente que está conectando a las puntas, a los supervitarios con los deficitarios. Entonces, los requisitos he encontrado varios que están un poco estrictos, ¿ya? Eso es por el lado de la carga regulatoria. Y otro tema que es el que a mí me parece fundamental, que no es tanto relacionado con la carga regulatoria, sino con el desarrollo del negocio mismo, es poner un listado taxativo de las actividades y servicios que puedes hacer siendo un agente de crowdfunding. Queda claro que siendo un agente de crowdfunding, tu principal función es conectar a las puntas, es la principal, pero no puede ser la única. Alrededor de este negocio core, hay varias cosas más que se pueden hacer y que no necesariamente tienen que estar puestas en blanco y negro en una norma. Les pongo un ejemplo. Hoy la cobranza sí la veo en el proyecto de norma. Y está bien, porque la cobranza es algo natural que le ponen como complemento al negocio. Pero también hay otras cosas que no son propiamente el core, pero que se pueden hacer alrededor del negocio core y que no deberían tener que estar en blanco y negro para que se puedan hacer. En el mundo financiero, una empresa financiera que es altamente regulada, estoy hablando de pymes financieras, cajas, bancos, pueden hacer su giro de negocio principal y las actividades complementarias a su giro de negocios. Y yo conozco plataformas, y no solamente en Perú, sino en la región, que alrededor del negocio de crowdfunding mismo hacen servicios adicionales. Por ejemplo, capacitaciones, educación financiera, automatización de inversiones con parámetros claros y previamente definidos por el cliente, que ahora están prohibidos en este proyecto de norma, comercialización de seguros, que es algo importantísimo. Está bien que no sea un depósito, no va a estar cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito, pero le puedes dar la opción a aquellos agentes superavitarios que están invirtiendo de tener un seguro de cobertura ante un default y poder comercializarlo tú como agente de crowdfunding. Entonces, estoy poniendo ejemplos ahorita en el aire de varias cosas que yo veo que se han hecho y que podrían haber más cosas que con la innovación se podrían hacer alrededor de esta industria. Entonces, yo no estoy de acuerdo con listados taxativos. No estoy de acuerdo con que tengan que venir en la norma en blanco y negro. Sí estoy de acuerdo con una fórmula que te permita hacer servicios complementarios, siempre que sean complementarios a tu giro principal. Esa flexibilidad en la regulación es para mí lo más importante para que un negocio pueda ser innovador y desarrollarse. Entonces, ya les he dicho dos comentarios míos que tengo de oportunidades de mejora en la norma. Ok, muchas gracias, Luby. Álvaro o Javier. Sí, a ver, respecto a los espacios de mejora, ¿ya? Yo sé perfectamente que es muy difícil que alguien regule mirando el futuro, y más aún cuando estamos hablando de tecnología que cambia tan rápidamente, ¿no? Por eso es que creo yo soy un fiel creyente de la importancia de tener un sandbox regulatorio en el país. Pero hay algo que a mí me viene preocupando desde la definición de la ley, o sea, no es un tema necesariamente
el reglamento, pero viene desde la definición de la ley, es cómo se define la plataforma de crowdfunding. Esto de poner en contacto, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, cuando uno hoy día piensa en poner en contacto a muchos inversionistas con muchos prestatarios, uno piensa que necesariamente la fórmula implica que el dinero pase por las manos de la plataforma, de alguna manera, y ahí está el riesgo de que el dinero de los terceros, que no es captado como intermediación financiera, sino es captado o es recibido como una canalización operativa, como una intermediación operativa, se pierda, ¿no es cierto? Sea mal usado, sea embargado, se pierda porque la plataforma quiebre. Entonces, justamente para atacar esos riesgos de continuidad, riesgos de gestión operativa, riesgos operativos, es que las normas dicen, bueno, vamos a pedirles algún mecanismo de segmentación de cuentas, patrimonios, ¿no es cierto? Que esos son los mecanismos de supervisión, los requisitos de supervisión prudencial. Sin embargo, en el futuro, tal vez, y creo que yo lo he escuchado hace poco hablando con una startup, comienzan a haber mecanismos vía APIs, vía Open Banking, en el que puede haber esta puesta en contacto masiva sin que el dinero jamás pase por la plataforma. Entonces, a una plataforma que no recibe ni un centavo de los inversionistas, en de los inversionistas toman directamente sus decisiones de inversión, ¿no es cierto? Siempre y cuando, evidentemente, tiene que haber un mecanismo para resolver la asimetría informativa. Pero el dinero no pasa por la plataforma. Le vamos a pedir, y esto lo vengo diciendo, y se acordarán desde el evento que estuvimos en el Congreso hace un año y pico, hace casi 2 años, le vamos a pedir un capital, ¿no es cierto?, de la misma manera que a una plataforma que sí recibe o sí canaliza recursos. A mí me parece que eso no es proporcional, y es un problema que viene desde la definición de lo que es crowdfunding financiero. Si es poner en contacto puro, pues entonces yo creo que el tema debería regularse en forma distinta. Creo que es el respecto al capital. Yo sé que habíamos coordinado hablarlo en un punto posterior, pero ya todo lo tocamos, así que no me puedo quedar callado. Efectivamente, si lo comparamos con otras empresas reguladas, SBS o SMB, es sumamente menor. O sea, el lado del mercado de capital, las empresas, mercado de valores, la que tiene el capital más ligero es de 1,5 millones de soles. Entonces, coincido con Luis que es un monto bajo. Sin embargo, la pregunta es si es que es comparable, digamos, con empresas similares en otros países. Creo que el ejemplo que da Javier es bueno. En México, más o menos, está en poco más de 500,000 soles y es un mercado mucho más grande. Entonces, evidentemente, en el tema de montos habrá gente que dirá muy alto, muy bajo. Siempre habrá alguien que querrá, o sea, los emprendedores siempre querrán un monto menor porque, digamos, todo es un costo, todo suma. Y el regulador siempre estará preocupado de decir, bueno, ¿cuál es el monto que de alguna manera garantiza solidez patrimonial? Yo planteo, o sea, digamos, y como esto hubo discusiones desde el momento de la ley, en la misma ley establece ya que tenía que aplicar un capital, ¿no? Hay quienes creíamos que podía evaluarse un esquema más similar a lo que pasó con las empresas de factoring, ¿no? Que eso, y a partir de cierto monto de que facturen, entonces efectivamente sí que tienen que tener un capital, pero por debajo puede bastar un sistema de registro con reportería, con reporting ante el regulador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mercado, de industrias incipientes. Por ese lado no se ha decantado el legislador peruano, con lo cual no tiene sentido, porque la SMB no podría no poner un capital, porque la ley dice que tiene que haber un capital. Entonces, esa discusión está dejada de lado. Yo lo que consideraría tal vez un esquema que diferencie el capital según el mecanismo que se usa para la segmentación de cuentas. Acordémonos cuál es el escenario regulatorio previo a la ley de crowdfunding. Está la ley 30050, que en su artículo 2 restringe, pues, ¿no?, estas actividades para invitar a la gente que entreguen dinero a una empresa no regulada para ser invertido. ¿Y eso qué hacía? Que algunas empresas que hacían algo muy similar al crowdfunding tuvieran que montar un fideicomiso. Es decir, oye, tú no eres regulado, el dinero no puede pasar por tus manos porque tú no tienes ningún tipo de autorización para hacer esta actividad. Entonces, si en la ley ya el reglamento prevén que puede segmentarse el dinero de los inversionistas vía cuentas bancarias y también fideicomisos y también dinero electrónico, pues lo razonable es, si el dinero está en un fideicomiso, ¿no?, que se ha contratado porque a la empresa, para la plataforma específica, le hace sentido tener el dinero, contratar un fiduciario para que administre el dinero a través de una cuenta de un fideicomiso, el requisito patrimonial debería ser menor, porque otra vez el riesgo para los inversionistas de que la plataforma quiebre es menor porque no se va a llevar el dinero, ¿no es cierto? Si por el contrario es una plataforma que sí prefiere administrar el dinero en una cuenta propia, como si fuera una casa de bolsa que tiene cuentas inembargables, ¿no es cierto? Es mucho más riesgoso efectivamente que quiebre, con lo cual hace sentido que el requisito patrimonial sobre la plataforma sea mayor.
¿no? Entonces, yo exploraría una alternativa que considera esa diferenciación y que le permita de alguna manera al privado decidir qué quiere hacer. Si quiere asumir los costos de tener un fideicomiso o si quiere poner el capital y administrar los fondos de los clientes en una cuenta propia inembargable. Y el tercer tema y el último tema es a nivel de carga regulatoria. Luis ha mencionado unos temas que nosotros con los que coincidimos, y yo mencionaría uno más, que es el tema de la responsabilidad para determinar o evaluar el riesgo de los proyectos que se cuelgan en la plataforma, o sea, los de los receptores de fondos. Es un tema discutible, en todo el mundo se ha discutido cuál es la responsabilidad de la plataforma, ¿no? La plataforma debe hacer una especie de due diligence, casi una auditoría, ponerle un octógono sobre el riesgo, o no, o es un mercado de intermediación directa en el que cada quien asume su riesgo, donde debe estar una información mínima, donde de repente el regulador, la plataforma tiene que enfocarse que no haya caso de fraude, ¿no?, abierto, que no haya un scam, una estafa, pero después no tendría por qué responsabilizarse por hacer una evaluación de riesgo. Es un tema en todos los, no voy a decir que acá se lo han inventado, en todos lados existe bueno, y dónde ponemos, de dónde ponemos más la carga depende de la percepción de los riesgos y de la maduración, de la etapa de madurez de la industria. Entonces, yo lo veo bastante cargado, mi opinión es que lo veo bastante cargado el tema de esa responsabilidad, ese nivel de análisis del riesgo de cada uno de los proyectos. Digo, si vamos a comparar esto con una intermediación de casa de bolsa, la casa de bolsa, cuando un cliente le dice quiero invertir en esta acción o en este bono que está en la bolsa, la casa de bolsa no hace ninguna de estas evaluaciones, ¿no? Digo, para hacerlo comparativo, si lo vamos a entender que esto es una especie de bolsa de valores, ¿no es cierto? Una mini bolsa, como alguien me comentó, entonces habría que decir que las responsabilidades están en cabeza del que pide el financiamiento, ¿no? Hay un estándar, pero está en cabeza del que pide el financiamiento, del emisor. Entonces aquí el receptor es el que tendría que estar el responsable por revelar esta información. Pero después que la bolsa haga, ellos pongan una nota de riesgo sobre la plataforma, sobre cada proyecto, por cada receptor, a mí me parece honestamente excesivo, y creo que ahí va a haber un problema realmente de cumplimiento, ¿no? Y creo que por ahí eso debería revisarse. Y en tercer lugar, o sea, y vinculado a esto es, oye, si es que va a establecerse la responsabilidad que alguien tiene que filtrar, alguien que tiene que establecer algún tipo de expresión sobre el riesgo de cada proyecto, en el peor de los casos debería permitir que esto sea delegable, porque el core de la plataforma es poner en contacto, canalizar, como querramos decir, pero la evaluación de riesgo no necesariamente tiene que ser un parte de la expertise de una plataforma que es tecnológica, o sea, estamos hablando de empresas de tecnología. Entonces, en todo caso, podría permitirse que terceros contraten. Conozco en algunos países en los cuales hay empresas que tienen licencia como clasificadoras de riesgo que pueden entrar y poner algún tipo de nota, pero no es la responsabilidad misma de la plataforma. Si lo que queremos es acotar el riesgo del inversionista, permitamos que los que saben del tema se enfoquen en eso y el core de la plataforma se quede en lo que es la puesta en contacto, la intermediación operativa. Muchas gracias, Álvaro. Interesante el tema que comentas, ¿no? Porque realmente suma mucho trabajo también administrativo el tema de ir revisando cada proyecto, cada opción, ¿no? Definitivamente sería también una carga para la plataforma. Una consulta adicional. ¿Qué nos dirían, pensando todavía en la organización, ¿no?, sobre este tema de la segregación de fondos provenientes de las operaciones de las plataformas de financiamiento participativo? O sea, ¿representa una ventaja? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Cómo lo ven? No sé si Luby nos ayudas. Y todas las alternativas regulatorias para fomentar el emprendimiento, el capital emprendedor, son positivas, en la medida en que sean flexibles. Y ahí volvemos al principio de que los requisitos que pidan no sean estrictos. Entonces, en líneas generales, a mí me parece positivo. Pero lo que va a pasar es que vamos a tener que ver en la cancha si funciona, porque hay varias ideas que se han hecho como buenos intentos en normas, pero una vez que las llevas a la práctica es donde empezamos a ver dificultades. Entonces no he visto el detalle ahorita y no sé cómo va a resultar en la práctica, pero habría que esperar a ver cómo se desarrollan. Ok. No sé si alguien más. Sí. A ver, efectivamente yo creo que en la ley establecía las tres alternativas.
Yo pensé que en el reglamento iban a restringir alguna, porque, digamos, al final eso estaba dentro de la competencia de la SMB, pero optó por dejar las tres. Entonces, entre una cuenta bancaria propia, un fideicomiso y dinero electrónico. Y regreso al tema, si yo fuera una plataforma que tengo el dinero para el capital social mínimo, sea cual sea el que queda, yo optaría por tener una cuenta propia que es inembargable, de la misma manera que las casas de bolsa tienen su cuenta para recursos propios, para gastos administrativos, y tienen la cuenta de los clientes, de la misma manera que lo tiene Cavalli, ¿no es cierto? Que también tiene sus cuentas propias y cuentas del dinero de las operaciones que liquida del mercado de la bolsa. Entonces, y esas cuentas son inembargables, están protegidas, ¿no es cierto? Y nadie puede atacarlas por deudas de la propia plataforma, o de la empresa regulada, en realidad. Entonces, yo creo que lo natural va a ser que quien pueda cumplir con los requisitos patrimoniales, opte por el uso de una cuenta bancaria segmentada. Yo creo que es positivo. Y no se me ocurre hoy por qué alguien, imaginemos que es obligatorio el capital mínimo para todos, por qué alguien, además de tener cumplir el capital, va a contratar un fideicomiso, que es es un costo adicional. Es parecido a lo que le pasó a las empresas, a lo que le pasa a las empresas emisoras de dinero electrónico, ¿no? Entonces, casi que diría que todo el mundo va a ir para la figura de la cuenta bancaria segmentada, con características de inembargabilidad. Por eso es que yo sugerí en mi intervención anterior que ya si se van a tener estas tres alternativas de segmentación, de repente eso se puede combinar con el requisito de capital mínimo, ¿no? Ok, gracias Álvaro. Javi. Sí, sí, gracias, Eli. Sí, digamos, a la pregunta anterior también quería comentar que efectivamente desde mi humilde punto de vista, claro, ya había hablado del monto del capital, me parece alto. Otro tema que sí me parece, porque recuerden que las plataformas de crowdfunding pues están hechas, o sea, principalmente son emprendedores o para microempresas. Y una de las fuentes de financiación de los emprendedores, por lo general en Perú, digamos, son los inversionistas ángeles, principalmente, o sea, personas que van poniendo capital a medida que ven que la plataforma, digamos, funciona, es un negocio, digamos, es rentable. Entonces, hay un derecho que se reserva a la SMB de vetar, digamos, cualquier cambio respecto al 10% de la propiedad de la empresa, sea un cambio de propiedad o sea una afectación, un fideicomiso o lo que fuera. Entonces, ese tema es algo como que me hace ruido, porque si el emprendedor efectivamente, cuando se habla de capital mínimo, y en términos también se habla de patrimonio neto, digamos, sufre algún cambio, hay que buscar plata. Y no necesariamente la tenemos los que hemos fundado la plataforma. Entonces hay que salir. Y si hay que salir, y si a la SBB no le gusta, pues simplemente no se puede. Y el tema de timing que mencionan ustedes, tanto Álvaro como Yubi, es importante. O sea, ¿qué pasa si hay inversionistas y la SMB no les gusta? Simplemente no les gusta o no quieren o algo pasó antes, yo no sé, pero simplemente no les dan pase para no calificar. Digamos, eso implicaría que no podemos cumplir y por lo tanto perdemos algo que nos ha costado tanto, digamos, obtener, ¿no? Entonces creo que ese punto sí me hace ruido y creo que no se está mirando un poquito cómo funciona el ecosistema emprendedor en lo que es captación de fondos, ¿no? El otro que lo mencionó, que en carga regulatoria ha mencionado ustedes varios temas. Yo mencionaría uno también que tiene que ver con el cumplimiento, por ejemplo, de estados financieros auditados, ¿no? Porque si hablamos de los límites que hemos hablado, si tenemos 5 proyectos de cada uno, estamos hablando de que lo que margina la plataforma sobre esos fondos es pequeño. ¿Cuánto me cuesta una auditoría? ¿Cuánto me cuesta tener una persona, un oficial de cumplimiento? ¿Cuánto me cuesta, digamos, mantener toda esta reportería, digamos, a la SMB? Es gigante. O sea, si hablamos en términos de costo mensual, digamos, tener un equipo de cumplimiento, por supuesto, respetable y bien montado y de acuerdo al nivel de idoneidad que nos piden los organizadores, no baja de entre 30.000 soles al mes. O sea, súmenle a eso otros gastos, los de auditoría, ¿no? Si queremos hablar de lo de riesgo que mencionó Álvaro, por ejemplo, era algo también que me llamaba la atención, porque en verdad debería ser encargado un tercero. Ya hay clasificadoras de riesgo que están haciendo clasificación fintech, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto están bajando a la base de la pirámide a tener reportes de riesgo. ¿No es cierto? Que ya tienen una metodología validada, digamos, validada en el mercado, y creo que eso podría sumar. Pero la carga regulatoria, tal como lo han mencionado mis colegas acá, es bien grande, les digo la verdad, es bien grande, ¿no? Hasta ahí, Eli, sí, gracias. Gracias, Y Javi. Sí, Luis.
Sí, hay un punto que tiene relación con lo que estamos señalando de la carga regulatoria y es un tema relacionado a la técnica regulatoria. Cuando nosotros vemos que hay cosas que se pueden hacer, pero nos preocupa como reguladores si se hacen bien o mal, a veces podemos supervisarlas ex post y no pedirlas ex ante. O sea que no les vamos a pedir sus contratos, por ejemplo, con proveedores tecnológicos o el cumplimiento de toda una serie de requisitos que va a encarecer, sino que dejamos que hagan la operación, dejamos que monten las cosas y que den cuenta después, eso hace la SBS con un montón de normas, para que después de hacerla, se da cuenta el supervisor y el supervisor empieza a fiscalizar ex post, no ex ante. No estoy diciendo que aplique a todos los casos que hemos mencionado, pero sí podría aplicar a varios, ¿ya? Y eso aligeraría bastante y cuidaría el time to market, que es fundamental por lo que hemos señalado, ¿no? Se trata de un negocio de promover en el ecosistema emprendedor y no le podemos poner una carga regulatoria tan alta, ¿no? Pero es un tema de técnica que sí se podría repensar, ¿no? Por ejemplo, hacer un servicio complementario, hazlo. Y después informa y da cuenta con un informe de riesgos, ¿no? Pero no tener que ponerlo en blanco y negro en la norma para saber que lo puedes hacer. O la publicación de todos los proyectos con sus riesgos. Es algo que lo puedes hacer, cuidando que sea transparente y que luego informes. Pero no poner todos los requisitos ex ante, sobre todo cuando se trata de un negocio que no hace captación de depósitos y no hace intermediación financiera, y eso ya quedó súper claro, ¿no? Entonces, ese es un comentario de técnica que podría ayudar. Gracias, Luis. Y ahora entrando un poco también a los procedimientos que se han creado para solicitar tanto la autorización de organización como la de funcionamiento, ¿qué es aquello que les ha llamado la atención cuando han revisado el reglamento o sobre lo que les gustaría comentar el día de hoy, ¿no? También teníamos una pregunta de si son estas plataformas de financiamiento participativo entes supervisados por la SMB. A ver, cuéntenos. Luis, estás en mute, me parece. Sí, Ya. sí, sí. No sé si prefieres comenzar, Álvaro o Javier, porque eso yo ya lo comenté sobre la carga regulatoria y de ahí complemento. No, Perfecto, gracias. Creo que mejor. Álvaro, si comienzas, porfa tú. Sí, a ver, primero, toda la forma en la cual se otorgan autorizaciones SMB siempre tiene estas dos, ¿no? Estas etapas, hay información que se pide respecto a esta etapa, autorización de organización o de creación de la compañía, y luego la autorización de funcionamiento. Es un doble nivel, ¿no es cierto?, en la cual en la primera te enfocas en el carácter de los fundadores, de los organizadores de la empresa, y en la segunda se enfoca el regulador en la capacidad de la empresa a salir a operar al día siguiente, ¿no? Entonces, en uno te piden información, básicamente, sobre los que están detrás, y en el otro te piden, muéstrame los manuales, muéstrame ¿no? Muéstrame todo como si estuvieras listo para abrir mañana, si tuviera la licencia. Respecto a los requisitos, efectivamente hay algunos que ya lo mencionó Javier, ¿no? Algunos requisitos que aplican respecto a los directores, que efectivamente, Luis, no sé quién lo mencionó, pero que efectivamente me dan la atención porque es un poco raro. Normalmente te enfocas en los accionistas, ¿no?, en los fundadores. Y ahí recoge el otro comentario de Javier muy interesante, ¿no? Es cierto, una empresa del sistema financiero, una empresa, un incumbent, ¿no?, por decirlo así, es una empresa en la cual la rotación de capital es mínima. Entonces, hace mucho sentido que el regulador tenga, y tiene, de hecho, los reguladores, amplia discrecionalidad para decidir si te doy o no te doy el go para la transferencia de un paquete relevante de acciones en la compañía. Sin embargo, en las plataformas de crowdfunding, que son en su mayoría algún tipo, o startups o scale-ups, pero son empresas que son muy abiertas a recibir inversión en el equity de la compañía, sin efectivamente ir a pedir permiso, o por lo menos no tener claridad de que sobre qué base podría rechazarse esa autorización en cada ronda. Ahora que la verdad es que no lo había pensado, para serte totalmente honesto, Javier, pero sí, no funciona. Me pongo a pensar que, claro, o sea, haces toda la ronda y cuando el cierres vas y le pides permiso y te dicen que no, ¿y qué haces? Deshaces todos los contratos. O sea, para la única esquema similar es cuando, por ejemplo, ahora que se ha discutido la ley de fusiones, ¿no? Cuando hay una compra, entonces Indecopi autoriza, pues es una empresa muy grande, y si es que es, y lo que, aunque quedó fuera del proyecto de la ley actual, es si es una empresa SBS, le tienes que ir a preguntar a una empresa supervisada por la SBS, le pides la opinión a la SBS porque está supervisando. Entonces me puedo pensar acá si efectivamente funciona. O sea, entiendo la preocupación del regulador, que siempre es, quiero saber cuál es el carácter de los accionistas que están
detrás de los accionistas de la empresa que está autorizada a operar. Pero efectivamente tendría que esto reflejar la realidad del tipo de empresas que están regulando. Tal vez si va a haber una autorización sobre la base de cuestiones más objetivas. O sea, mira, si no estás en una lista negra, una lista OFA, si no estás supervisado por tema de lavado, la verdad es que el tema debería pasar en automático, ¿no? Y lo digo porque todos sabemos que los reguladores tienen un margen de discrecionalidad bastante amplio y no necesariamente porque estés en una lista negra podría haber una observación respecto a un nuevo accionista. Entonces, ahora, también sé que los reguladores no es que usan abusivamente este mecanismo, pero para el inversionista de afuera, sobre todo por un modelo de negocio que nunca ha estado regulado en el Perú, entonces yo imagino las preocupaciones que puede haber y la falta de certidumbre y la falta de predictibilidad puede generar desincentivos importantes para el ingreso de capital a las plataformas de crowdfunding. Entonces yo sugeriría efectivamente que haya un marco claro sobre la base de la cual se otorga o se rechaza estas autorizaciones de transferencia. Entonces, bueno, eso quería comentarlo. Creo que es un procedimiento, ya lo dije, es un procedimiento rápido, o sea, a pesar que son 2 etapas, es rápido y eso es positivo. Respecto a esa pregunta un poco filosófica de si es que están o no regulados, ¿no? Yo creo que están regulados. O sea, si le pides licencia, si hay obligación de enviar reporte y tiene capacidad para sancionarte, mira, estás regulado. ¿No? Si no estás regulado, ¿qué es lo que está, qué sería estar regulado? Es verdad que lo que no está supervisado es los proyectos, ¿no? O sea, cada proyecto no está supervisado, o sea, ya la SM ha dicho, yo no resuelvo reclamaciones entre receptores y plataforma y yo no voy a supervisar cada proyecto. ¿Y por qué lo dice la SMB? Porque en el mercado de valores él supervisa a los emisores, o sea, a los receptores de inversión en el mercado de valores. Esos también tienen que enviar información directamente a la SMB. La SMB los supervisa de alguna manera y los puede sancionar. Pero la SMB no quiere ir a pedir información a cada receptor, a poner multas a cada receptor, a resolver reclamos entre cada receptor e inversionista. Pero las plataformas, yo creo que a mí no me queda duda, la verdad, que están supervisadas. Sí, y ya, en esa línea, sobre el file de solicitud de organización y funcionamiento, que es la pregunta de cómo vemos ese procedimiento, yo opino de manera similar, ¿no? Yo sí aligeraría varios requisitos, ¿no? Porque es cierto, siempre pasa así, cuando se va a crear un agente financiero que va a hacer un negocio financiero, se le hace una evaluación de fit and proper, ¿ya? Y se busca saber si es que las personas que están creando esta empresa calzan con requisitos de idoneidad moral y solvencia económica y técnica a los que van a hacer la gestión. Pero parece que este proyecto ha mezclado estos componentes y les está pidiendo a todos solvencia económica. Cuando yo veo eso, digo, ¿cómo van a hacer las startups cuando se quieran jalar a un buen técnico para hacer la gestión, a un buen CEO, un country manager, que no puedan acreditar solvencia económica? ¿Y por qué tendría que acreditar solvencia económica si él va a manejar y no va a poner las espaldas para el negocio? Y en línea con lo que decía Javier hace un rato, ¿no? Quiero traer capital de fondos para poder seguir creciendo y traer ese refuerzo económico y pasar a aprobación previa de la SMB para estos nuevos que entran, tiene que ser un proceso que no afecte el time to market. Entonces, ahí entra donde yo les digo que hay técnicas regulatorias que te permiten crecer y hacer una fiscalización ex post de si esa persona que estás metiendo cumple los requisitos necesarios y ver cómo controlas que cumple, pero no afectes el time to market. Entonces, cuando veo requisitos de ese tipo, o también veo, por ejemplo, que te piden tener los contratos con los proveedores tecnológicos y la infraestructura física lista para operar, digo, ¿cómo van a hacer estas startups de tener todo listo cuando están en medio de un proceso de autorización? Entonces, ahí hay varias cosas que se pueden mejorar que tienen que ver con la carga regulatoria. Yo reitero, sí me parece favorable la norma, pero sí veo oportunidad en este tipo de cuestiones porque con una mejor técnica se pueden lograr cosas como las que señalaba Álvaro del capital, ¿no? Le voy a pedir todo este capital, pero si ya va a tener un fideicomiso que le va a costar y justamente se está haciendo para aislar de riesgo el patrimonio de todos los inversionistas, ¿por qué me pide un capital tan alto? Cuando yo he visto ese tipo de requerimientos de capital, es para cuidar que la empresa sea solvente y crezca, pero eso está directamente relacionado con el manejo de riesgo, ¿no? Si yo me quedo con la plata de la gente, tengo que ser solvente porque si quiebro, pongo en riesgo todo este capital. Pero si estoy buscando un mecanismo de segregación eficiente, y ahí también, ¿qué mecanismo de segregación hay? La norma ha puesto algunos, pero más adelante pueden haber varios más. Entonces ahí también es una oportunidad de dejar una cláusula flexible, una norma flexible, para que se puedan crear con el Open Banking que va a venir y con el Sandbox que se va a desarrollar,
formas de segregación de cuentas que permitan cumplir la misma finalidad, que es proteger los recursos del público. Entonces, en general, en el procedimiento sí veo varias oportunidades de mejora en la carga regulatoria. Muchas gracias, Luby. Gracias, Álvaro. Bueno, como para ir ya cerrando un poco el conversatorio y de repente poder tener acceso a alguna pregunta del público, de los participantes el día de hoy, me gustaría conversar en líneas generales, ¿qué dirían entonces de esta carga regulatoria, ¿no? Que está siendo excesiva, adecuada o muy leve, y sobre todo en comparación con otros países, ¿no? De repente que tienen mercados similares al nuestro. Un poco para ir cerrando y ya luego abriría las preguntas del público. Dale, Javier, si te parece, Javier o Álvaro. Bueno, yo rápidamente, simplemente mencionar, como ya hemos, creo que coincidido todos los presentes acá en el panel, es que sí, por supuesto estamos de acuerdo en que hay una norma, una regulación, que es buena, sin duda, pero que hay que afinar, ¿no? La carga regulatoria es algo con lo que vamos a vivir. Entonces, si es algo en lo que nos vamos a dedicar, ya la cosa cambia, ¿no? O sea, nos vamos a dedicar a reportar en qué momento hacemos negocio. Entonces, creo que hay una oportunidad de mejora ahí, creo, y eso va a ser materia justamente de las opiniones que se reciban de los distintos foros, ¿no? La asociación de FinTech, sin duda, yo creo que va a ser súper importante, y profesionales independientes, las personas que están en la industria, en fin, está abierto al público. Así que creo que todos podemos aportar y sí, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Dale, Yubi, por favor. En línea con lo que ya he señalado. O sea, es una norma en líneas generales buena, es una norma que ya ha hecho bastante con poner todos los requisitos y límites en una norma reglamentaria, porque además, por experiencia, cuando hacen los reguladores estas normas, les ponen límites que luego ven cómo se desarrolla el negocio en la práctica y los van ajustando, ¿ya? Entonces es bueno que no sea una ley, que sea una norma, pero dentro de la norma, cuando le haces el doble clic para ver requisitos y para ver carga regulatoria, hay varias cosas que se pueden flexibilizar para no afectar el time to market y reconociendo que no estamos hablando de depósito de las personas, estamos hablando de inversionistas que deciden dónde poner su dinero y asumen los riesgos de esas colocaciones. Entonces, si eso lo tenemos en mente siempre, la carga regulatoria tiene que ser proporcional a eso, a un negocio donde yo contacto, pero yo no asumo el riesgo de tu plata. Eso es bien importante. Ahí, a ver, sí, yo recojo los comentarios. Creo que el hecho, una vez más, el hecho que la norma esté en un reglamento es una ventaja porque permite corregir, no voy a decir errores, pero meter ajustes, digámoslo así, ¿no? Ajustar donde corresponda. La pregunta siempre es, ¿cómo comienzas? ¿Comienzas alto en requisitos y lo va bajando si luego resulta que solamente se presentan 4 a pedir licencia? ¿O lo pones bajo y digamos, se presentan 100 y el día que comienza a haber problemas le subes un poquito el estándar para corregir esas fallas de mercado, ¿no? No hay una respuesta, evidentemente el regulador va a tender a ir a un requisito alto, a cargas altas, y luego ir bajándola, y los privados van a optar por lo segundo. Y no es una apuesta, no es una apuesta sencilla, ¿no? Hay experiencias en otros países diversas, ¿no? Tienes México, donde el capital es un poco mayor, inclusive, donde los procesos de licencia han demorado, según lo que he escuchado de comentarios de gente de allá, han demorado bastante tiempo, ¿no es cierto?, en dar licencias, y sin embargo es un mercado que igual se está desarrollando. Eso puede ser, no necesariamente puede ser gracias a la norma, puede ser a pesar de la norma, porque el tema fintech igual es una necesidad, porque en el mercado hay una gran necesidad. Entonces, a pesar de que la regulación no necesariamente sea promotora, el mercado avanza. Entonces, yo tendría mucho cuidado con mirar otros países, ¿no? Por eso, por el hecho de que puede haber puede haber cuestiones, puede haber situaciones que en el Perú generen que no se desarrolle la industria, y eso sí sería lo lamentable. O sea, si por cuidar el riesgo de que los inversionistas pierdan su dinero, vamos a terminar ahogando la innovación y vamos a impedir, se va a desincentivar que aparezcan justamente alternativas al sistema financiero para fondeo y para inversión, entonces vamos a regresar al momento en que estamos hoy, ¿no? Entonces yo espero que el regulador eso lo tenga en cuenta. Sobre todo porque en mi experiencia, el regulador, cuando prepublica estos proyectos,
normalmente se parece muchísimo a la norma que termina siendo publicada, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo algo muy, muy cercano a lo que va a ser el reglamento que se aprobará acá en un mes y medio, 2 meses. Entonces yo espero que el regulador esté muy atento del mercado, ¿no es cierto?, para que efectúe rápidamente los ajustes y no espere que pase un año y que no y pase muy poca gente por la oficina a pedir licencias para decir algo no está funcionando, ¿no? Yo diría eso es lo que quisiera comentar. Excelente, gracias Álvaro. Justo ya para terminar, tenemos unas cuantas preguntas, a ver, de los participantes, si nos da el tiempo. Valentín pregunta específicamente sobre 2 artículos. El artículo 48 y hace mención al 47. Pregunta sobre la cancelación del compromiso de inversión y el cierre del financiamiento. No sé si podemos responder eso o es algo muy puntual que de repente ya podemos comentar luego. De repente, no sé la duda que tiene Valentín concretamente, pero si vamos a analizar ese tipo de normas por técnica, ese es un ejemplo de una norma que se mete al detalle, ¿no? Si tú ves, esa norma te está diciendo cómo y qué plazo tienes que manejar para poder cancelar tus compromisos de inversión. El objetivo de la norma es cuidar los fondos que están detrás, pero ¿por qué poner plazo y días, ¿no? O sea, ¿por qué poner plazo y formas de hacerlo? Cuando ese es un típico tema de gestión de las partes involucradas, que podrían ellas asumir el riesgo de cómo quieren gestionar esos proyectos, ¿no? Y el objetivo de las normas debe ser la transparencia de la información. O sea, el agente de crowdfunding tiene que poder transparentar cómo son esas condiciones para que las partes la tengan súper claras, pero no una norma que se meta al detalle. Esa es un tema técnica de la regulación, de si son 48 horas o si son 24 o si son 3 días. Ese tipo de detalles deberían poder quedar en la gestión de la misma plataforma y de las partes. Esa es una impresión a priori. No sé si sea la duda que tiene Valentín, pero tiene que ver con técnica del regulador, ¿no? Justo Valentín nos está comentando y dice que ese punto genera un gran problema operativo para que funcione el negocio. Hace ese comentario, ¿no? Claro, el problema, creo que recogiendo lo que dice Luis, es, digamos, si con ese nivel de detalle la norma, la plataforma no está supervisada, entonces creo que ya, otra vez regreso, ¿no? Creo que sí lo está. La norma debería establecer unos, por el tipo de negocio, porque no todos los negocios, o sea, si bien, así como FinTech es una etiqueta comercial que engloba muchos negocios, las plataformas de crowdfunding son muy distintas. O sea, no porque porque hagan crowdfunding financiero significa que tengan la misma tesis de negocio, la misma tesis de inversión detrás, o publiciten el mismo tipo de proyectos, o apunten al mismo tipo de inversionistas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no necesariamente es un one size fits all, ¿no es cierto? Que es lo que pasa cuando, como decía Luis, lo que le llama la técnica regulatoria, si la norma establece unos parámetros totalmente cerrados, entonces no reconoce o no admite la existencia de diferencias derivadas de que sean distintos modelos de negocio, aunque sean todas plataformas de crowdfunding financiero. Y yo entiendo que el regulador puede decir, bueno, lo que necesita un estándar para poder medir. Entonces, digamos, podrían ser un tema un poco más amplio dentro del cual ya cada empresa opte, y lo que tiene que hacer es revelar, no me gusta la palabra transparentar, pero revelar la información, porque en el mercado de valores, y otra vez regreso al hecho de que se haya optado por la SMB, ¿no es cierto?, para este mercado. En el mercado de valores, que es un mercado de intermediación directa, lo que se hace es que al inversionista se le da la información suficiente para que tome su propia decisión de inversión. O sea, lo que enfoca las normas del mercado de valores es superar asimetrías informativas. No tanto imponer, oye, esto es muy riesgoso para ti, estoy bajo, o esto sí está bien de riesgo para ti. Es cada quien toma su decisión de inversión. Por lo tanto, lo que debería haber es mecanismos para el cual cada plataforma detalle con claridad cuáles son sus plazos, cuáles son las fechas de plazo de cierre, cuáles son los plazos para el desembolso del dinero. En la medida que esté publicitado, esté muy claro esas reglas, entonces cada agente del mercado, cada agente económico debería poder tomar sus propias decisiones. Muchas gracias, Álvaro. Tenemos varias preguntas, pero a ver, voy a ver la posibilidad de responderlas. Aquí dice, Aldo nos pregunta, de manera urgente, ¿no?, sobre todo puntualizando eso, ¿cuáles son las propuestas que deberían ajustarse en el corto plazo que están afectando el desarrollo FinTech? No sé si hay alguna que ustedes puedan mapear. Javier, ¿quieres? Dale tú. Y no, solo para mencionar, claro, digamos, lo que estamos
tratando hoy día de enfocarnos en la vertical de fintech, de crowdfunding, digamos, ¿no? En general, lógicamente, no se ha hablado de tener una ley fintech todavía en el Perú, se está hablando de regular verticales, pero creo que es un buen comienzo. O sea, ya tener una ley, estar discutiendo hoy un reglamento, sin duda es ya un avance, ¿no? Quería complementar algo que hablaron en la última pregunta, es que efectivamente cada plataforma va a tener una taxonomía distinta, ¿no? Es decir, cómo funciona detrás de lo que podemos ver. Y eso implica a que, digamos, cuando ya nos metemos a ese nivel de detalle, digamos, de qué vamos a hacer si se retira o no se retira, si es un todo o nada, si es todo suma, si es, en fin, hay formas, digamos, de plantear los proyectos, ¿no? Lo que se va a hacer es complicar más. La idea es que las plataformas puedan resolver, digamos, a título privado ya y reportar lo que se está haciendo. O sea, lo que se busca es transparencia. O sea, si alguien canceló su inversión, es como, digamos, en la práctica, cuando vemos inversión ángel, existe lo que se llama, digamos, el acuerdo vinculante, ¿no? ¿Es vinculante? ¿No es vinculante? ¿Hay una penalidad? ¿No hay una penalidad? Pero son acuerdos privados. O sea, ya que se metan a ese nivel de detalle, yo creo que más va a complicar. Entonces estoy de acuerdo con Valentín en que este tipo de detalles podrían, en vez de apoyar, digamos, retrasar o complicar, o más carga regulatoria encima, o tenemos que informar hasta de eso. Eso es esto. Gracias, Sí, Javi. y yo en la misma línea, Eli. En la misma línea creo que la mirada que hay que dar en este poquito tiempo que queda, porque este proyecto es muy cercano a lo que va a quedar, es Sí. hasta dónde como regulador me debo meter para un negocio que solo conecta puntas, que no hay depósitos del público, que no hay intermediación financiera, que está para fortalecer el ecosistema emprendedor y para generar una alternativa que funcione. Entonces, si yo veo esos riesgos involucrados, ¿hasta dónde me meto como regulador? Y como dice Álvaro, estoy en el mercado de valores. Ahí las partes asumen sus riesgos y lo que se pide es transparencia para que conozcan todos los riesgos involucrados. No se pide que el gestor tenga en una norma puesto en blanco y negro hasta dónde debe hacer y qué debe llegar, porque eso no es mercado de intervención directa. Eso más suena a un mercado indirecto de intervención directa donde yo estoy cuidando la gestión al detalle, ¿no? Eso entorpece y afecta el time to market, ¿no? Claro, el inversionista es libre de analizar los diferentes Exacto. proyectos y manejar su dinero e ir apostando por cada uno. Ahora, Jenny dice, ¿consideran que el reglamento debió dar mayores parámetros sobre ciberseguridad? Ahí lo que creo es que va a haber las normas sobre gestión. Ya, bueno, efectivamente ahí podemos regresar a la duda de si es que si son o no empresas supervisadas, ¿no? Porque yo entiendo que sí lo son y por lo tanto las normas que saca la superintendencia en materia de gestión de riesgo operativo, que incluye el tema de ciberseguridad, van a tener que aplicar a todas, ¿no? Yo imagino que las normas que ya existen en la SMB van a ser ajustadas para reflejar a las plataformas. Porque si no, efectivamente tendría que haberse establecido unas reglas especiales, ¿no? Y no se ha hecho. Entonces yo entiendo que no se ha hecho porque va a aplicar las reglas generales de ciberseguridad y de protección de la información, ¿no? Ok. Luego, Vanessa, entiendo yo que está preguntando sobre los emprendimientos de financiamiento participativo que están por salir o están en funcionamiento. Ella menciona y dice, ¿cuánto tiempo podrían operar en el mercado antes de acogerse a esta regulación? No estoy seguro. Ahí No sé. Perdón, dale, Luis, dale, por favor. es que lo que pasa es que acuérdense que todo esto, la SMB ya publicó antes lo que debería pasar para que las plataformas que ya estaban haciendo crowdfunding puedan seguir haciéndolo hasta que salga esta norma final, ¿no? Entonces ahí hay un registro de las que se han registrado en su momento que pueden seguir operando como haciendo crowdfunding sin tener licencia hasta que salga estas normas que va a salir con un plazo de adecuación, ¿no es cierto? Que está ahí puesto también, para que se puedan adaptar y pedir su autorización respectiva. Entiendo que esa es la pregunta, ¿no? Pero ahorita de cero, que salga una de cero a hacer crowdfunding sin tener licencia, no se puede, hasta que se logre tener su autorización conforme a esta norma, ¿no? Excelente. Gracias. Bueno, luego también tenemos un comentario sobre si pueden seguir desarrollando plataformas de donaciones y recompensas. Ya lo comentamos que sí, ¿no? Que este reglamento no se ocupa de estos tipos. Para el caso de Ayuda Médica Team. Luego tenemos a Fabio que pregunta si consideran adecuadas las limitaciones a la inversión, ¿no?
a ser calificado como inversionista institucional. Comenta que las personas naturales no tienen millones en su patrimonio, no pueden invertir un mayor porcentaje de su patrimonio. ¿Algo sobre el tema? Javi, ¿tú tal vez? Sí, gracias. Bueno, sí lo había comentado, ¿no? Recordemos que lo que busca el crowdfunding es dinamizar un mercado donde los pequeños montos, digamos, van a ser los que empiecen a dinamizar efectivamente, va la redundancia, esta posibilidad de prestarse, de buscar equity y dependiendo un poco del propósito, del origen del negocio, ¿no? Entonces, poner límites es en todas partes del mundo, o sea, no solamente en Perú, ¿no? El tema de los montos, lo vamos a ver ya, como bien ha dicho Yubi y Álvaro, es que los ajustaremos, para arriba, para abajo, pero los ajustaremos. Entonces, el tema de límites, yo creo que es algo universal, ¿no? Lo que viene pasando. Ya, bueno, Vanessa también nos comenta otra pregunta, nos dice, el monto de contribución a la SMB por supervisión de la plataforma, 1.5% de los ingresos anuales o 3 UIT, ¿está en promedio con otros países de Latinoamérica? Ese monto, ¿lo conocen en otros países? Lo tenemos para averiguar entonces. No, queda tarea. O sea, Queda creo tarea. que sí es habitual que, o sea, para las empresas reguladas que aporten, ¿no? Y creo que sí está en la línea de lo que suelen ser los montos de contribución de las empresas supervisadas, pero no conozco el comparativo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que todavía este reglamento va a dar mucho de qué hablar. Álvaro, cuéntanos. Sí, quería comentar dos temas brevemente antes que ya que ya se acaba el tiempo. Hay dos temas que no comenté cuando los temas por mejora y que acabo de encontrar en mis apuntes. Lo primero es que la ley reconoce que las plataformas de crowdfunding, las plataformas extranjeras de crowdfunding financiero pueden operar en el Perú sin necesidad de licencia en la medida que estén regulados en su país de origen. Eso dice el decreto de urgencia, ¿no? Yo hubiera esperado algún detalle adicional, digamos, como era una sola línea básicamente en la ley, hubiera esperado algo más de información sobre de qué manera iba a ser esa participación en el mercado de plataformas extranjeras, y no lo hay. Creo que eso es algo que yo esperaría que lo aclare, para no tener que ir a preguntarlo en vía de una consulta, sino simplemente que esté puesto en público para todos en el nivel del reglamento. Y luego hay otro tema, se ha prohibido el mecanismo de automatización de inversiones. Es decir, de acuerdo a la norma, todos los inversionistas tienen que decidir, cada vez que eligen, tienen que elegir manualmente, si quieres decirlo así, es decir, caso por caso, cada inversión, cada proyecto que va a fondear. Está prohibido establecer mecanismos vía algoritmos o criterios que automáticamente asignen el dinero sobre criterios que han sido elegidos previamente por el inversionista, ¿no? Entiendo que ahí viene una preocupación de que luego de que la plataforma no esté disponiendo del dinero del inversionista, sino que el inversionista elija o asuma con claridad el riesgo cada proyecto. Sin embargo, creo que otra vez aquí le estamos teniendo demasiado miedo a la tecnología, ¿no? Yo creo que hay plataformas que sí pueden incluir estos mecanismos de automatización de decisiones de inversión porque es parte de lo que ofrecen, porque les hace sentido en manejo de costos, ¿no es cierto? Y el excluirlo en forma total creo que puede ser restrictivo. Creo que no debería entrar a ese detalle. Entonces, tal vez si es que esto va a quedar finalmente sí, yo sí invoco al regulador a que lo mire en otros países y si es el caso que haga un ajuste en algún tiempo, ¿no? Bueno, ok. Ha sido una mañana bastante provechosa. Creo que hemos compartido muchos puntos de vista importantes y que este reglamento va a tener todavía muchos días para conversar sobre el tema. Gracias a Luby de Iguailó, a Álvaro de Sumara Hub Legal y a Javi de EmprendiUP por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, los invitamos a continuar informándose sobre el tema en las diferentes redes sociales y de mano de los expertos. Muchas gracias por su compañía el día de hoy. Gracias. Que estén bien. Cuídense, Gracias. que estén muy bien. Gracias, Eli, Yubi, gracias, Álvaro. Un placer de compartir con ustedes. Gracias. Gracias Gracias a también. todos Chao, y por Álvaro. sus Chao, Eli. preguntas. Gracias, hasta luego. Chao, chao.